Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de química. Para este día tenemos preparado el tema los óxidos básicos. Quiero que por favor, antes de empezar, me ayuden encendiendo las cámaras y me ayuden poniendo en el chat del Zoom, por favor me agreguen poniendo su nombre y su apellido para tomarles lista, ¿sí? Una vez que no nos olvidemos también, por favor, de cumplir con las medidas establecidas, los parámetros que hemos aclarado desde el inicio, como es tener apagado el micrófono y solo prenderlo en el momento que sea necesario y tener encendidas sus cámaras con el objetivo de poder visualizar y ver la participación de cada uno de ustedes. Empezamos. Nuestro tema para esta clase son los óxidos básicos. Nos vamos a plantear nosotros un objetivo. El objetivo para esta clase será identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar sobre los óxidos básicos y una vez que sepamos cómo se forman, cómo los obtenemos, sepamos su nombre, cómo los llamamos, vamos por último a determinar su aplicación o sus usos, ¿no es cierto? Antes de empezar con la clase y meternos de relleno al tema, vamos a hacer una pequeña actividad. Esta actividad tiene el objetivo de motivarles. Yo sé que estamos empezando el día y de pronto estamos un poquito cansados y como es lunes, a veces nos resulta más perezoso, ¿no es cierto? Entonces, para ponernos las pilas, vamos, por favor, chicos, a hacer una actividad. Esta actividad tiene el nombre como se llama Lotería Humana. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Mire, el juego es muy simple y sencillo, ¿no? Voy a darles las indicaciones. Para la realización de este juego, nosotros, o ustedes, mejor dicho, van a disponer de 30 segundos para ir a traer cosas que se utilizan para la cocina o para cocinar. ¿Sí? Entonces, por favor, vaya corriendo. Recuerde que solo tiene 30 segundos para traer las cosas. Recuerde, por favor, evitar traer cuchillos, tenedores que pueden causarle de pronto algún daño, ¿sí? Entonces, por favor, una vez que usted traiga los elementos y los ponga sobre su mesita, no puede volverse a levantar, por favor, ¿no? Entonces, eso es importante. Traiga lo que usted considere, repito, utensilios para la cocina o para cocinar, ¿no? Utensilios que se utilizan en la cocina o para cocinar. Es necesario, por favor, que tengamos encendida la cámara para que usted pueda mostrar el objeto que le pide el docente, ¿no? Vamos a hacer un listado de unas 10 cosas en total. Y pues al final, aquel estudiante que tenga las 10 cosas completas o a su vez aquel estudiante que tenga el mayor número de objetos, se va a hacer acreedor a un punto directo a una evaluación que usted haya sacado con baja nota. Me parece que la anterior semana tuvieron una baja tuvieron bajas notas en el tema, entonces yo creo que esto les va a servir bastante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Por favor, ¿listo? Correcto, muy bien. Una vez que usted ya tenga los elementos, por favor, no puede levantarse de su mesa, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Cómo va a ser la modalidad del juego, no? Yo le voy a pedir, en este caso nosotros vamos a empezar a jugar la lotería humana diciendo simplemente objetos y usted lo único que va a hacer es ponerlo frente a la cámara. Por ejemplo, le digo yo, un celular. Entonces, aquel estudiante va a poner frente a la cámara, mire, va a poner frente a la cámara, aquí tengo mi celular, ¿no es cierto? A ver, ahí, listo. Entonces, usted va a hacer lo mismo con los objetos que le vamos a pedir a continuación. Entonces, empecemos. Vamos a comenzar. Bueno, y lo primero que les voy a pedir para esta lotería, empezamos girando, mirando, pensando y, ojo, cuidado con pensar que lo que tengo aquí en la pantalla es lo que usted le voy a pedir, ¿no? Cuidado. Vamos, el primer objeto que usted va a traer a presentar en cámara va a ser una paila. Correcto, muy bien, perfecto, excelente. Tengo 2, 3, 4, 5, listo. Vamos, el siguiente objeto que usted va a presentar es
Una bebida alcohólica puede ser vino, puede ser un ron. Recuerde que eso también utilizamos para la preparación de nuestros alimentos, ¿no? No es solo para beber, por favor. Listo. Uno. Listo, solo uno. Perfecto. Vamos, avancemos. Vamos, sigamos. Sí, solo hay uno, correcto. Em, era algo curioso, ¿no? ¿A quién se le iba a imaginar que la profesora les iba a pedir una botella de vino o de ron o de cualquier bebida alcohólica para la cocina, ¿no? Pero recordemos que sí utilizamos en los platos, ¿no? En la preparación de los alimentos. Listo, el segundo va a ser un vaso de plástico, por favor. De plástico, no de vidrio, de plástico. Correcto, muy bien, perfecto, excelente. Tenemos 2, 4, 6, 7. Tenemos. Muy bien, listo. Pero ese parece que no es de... Ah, no, no, sí, sí es, sí es, sí es. Ok, listo. Siguiente, vamos a pedir una cebolla larga o cebolla blanca. Híjole, nadie, no puede ser. Listo, siguiente. Ok, siguiente producto. Vamos a pedirles un queso. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. A continuación, sí, sí, tranquilo, no pasa nada. No importa, listo, vamos. A continuación vamos a pedirles una cuchara, pero esta cuchara tiene que ser de madera, no de metal. Exacto, muy bien. Perfecto. Exacto, tengo 10. Muy bien. Vamos, siguiente. El siguiente objeto que usted me va a mostrar es café. El café puede ser en el frasco o preparado, como usted quiera. Ah, vea, por ahí está. Recién están tomando cafecito, por eso lo tienen a la mano, miren. Muy bien, listo. Gracias, chicos. Vamos, siguiente objeto, un plátano o banano. Muy bien, perfecto. Siguiente objeto va a ser canguil. Si lo tiene ya preparado, si lo tiene en grano, no hay ningún problema. Nadie. Oh. Listo. Y por último, el último objeto que les vamos a pedir en esta lotería va a ser un tomate. Un tomate de riñón o un tomate de árbol, como usted desee. Ah, ya, perfecto, muy bien. Excelente. Chévere. Perfecto. Bien, ahora sí, vamos a ver de todos ustedes cuál es aquel estudiante que tuvo el mayor número de cosas, ¿no? Ajá, me parece que nos dio palo. A ver, Alexandra Peón es la que tiene mayor número de cosas. Me parece que usted tiene 7 cosas, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Listo. Listo, Alexandra. Por favor, al final de la clase me hace un acuerdito para, por favor, poderle registrar en mi registro, ¿no? Listo, chicos. Espero que se hayan divertido. Ahora sí, por favor, les vamos a dar unos 5 segundos igual para que vayan, desocupen su espacio para poder trabajar y dejen las cosas en su puesto. ¿Sí? Corriendo, vamos, corriendo. Rapidito, rapidito. No perdamos el tiempo. Muy bien, chicos. Excelente. Siga rapidito, por favor, no se demore, que el tiempo es oro. Usted sabe que el tiempo aquí se nos acaba rapidito, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muy bien. Ya, gracias, perfecto, muchas gracias. Vamos, ahora vamos a empezar. Ahora sí ya nos vamos a meter una vez que ya nos divertimos un poquito, nos reímos viéndoles cómo me ponían las caras cuando les pedía el ron o el vino. Ahora sí, vamos nosotros a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Recuerden que nosotros la anterior semana hablamos sobre los compuestos, sobre este término de óxidos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que los óxidos se dividen o se clasifican en 2 grupos, ¿no es cierto? En los óxidos básicos y en los óxidos ácidos, correcto. Entonces, para esta semana nosotros vamos a hablar sobre los óxidos básicos. Pero, ¿qué es lo que usted tiene noción sobre esto de los óxidos básicos? Para lo cual voy a ponerle en el chat del Zoom, voy a ponerle un link en donde usted va a darle clic a ese link y vamos a transportarnos a una pizarra virtual. Y entonces usted va a poner
¿qué es para usted los óxidos básicos? Si no quiero un concepto, ¿no? De pronto quiero palabras, ¿no? Me dice, por ejemplo, los óxidos básicos son compuestos químicos. Escriba. Por ahí me dice los óxidos básicos tienen hidrógeno. Escriba. O sea, lo que usted considere que son los óxidos básicos. Entonces, mientras usted le da clic al link que le estoy proporcionando en el Zoom, usted entonces va a poder entrar a la pizarra virtual y va a poder ir escribiendo. No se olvide, por favor, que esto se considera como participación, porque el momento que usted escribe me sale el nombre de la persona que está escribiendo, ¿sí? Correcto, muy bien. Entonces voy a compartirles. Me parece que ya tengo algunos que están escribiendo. Sí, correcto, perfecto. Aquí tengo, por ejemplo, me dice Miriam, me dice que son compuestos binarios, correcto. José lo me dice que es la unión del oxígeno con un metal. Muy bien. Por acá me dice que son de la familia de los oxigenados. Muy bien, que son compuestos químicos que tienen 3 nomenclaturas para nombrarlo. Muy bien. Se los conoce como óxidos metálicos también. Perfecto, muy bien. Son compuestos formados por 2 elementos. Muy bien, chicos, excelente. Bueno, con esta lluvia de ideas que hemos podido recolectar y que todavía me faltan algunos más de sus compañeros, que les recuerdo, por favor, deben ingresar al link y escribir, por favor, lo que se les está pidiendo, porque esto se va a considerar como participación en clase, ¿sí? Una vez que nosotros hemos hecho esta lluvia de ideas, vamos a proceder ahora sí a hablar sobre qué son los óxidos básicos, ¿no es cierto? Entonces, para ello nosotros tenemos aquí un pequeño esquema, ¿no es cierto? Ustedes pueden divisar y decimos que los óxidos básicos son compuestos binarios formados por oxígeno y un elemento metálico. Entonces, aquí la fórmula, podríamos decirlo, o el esquema de la fórmula es metal más oxígeno produce óxido básico. Muy bien. Para nosotros poder entender y poder identificar o saber escribir la fórmula de un óxido básico, es necesario que nosotros tomemos en cuenta 3 puntos importantes, ¿sí? Estos son el símbolo químico. ¿Qué es el símbolo químico? Pues es un dato que nosotros generalmente lo vamos a encontrar en la tabla periódica y que es importante que usted sepa en la tabla periódica en qué parte se encuentran los metales, ¿no es cierto? Recuerde que esta clase ya la habíamos visto, habíamos trabajado con la tabla periódica identificando dónde están los metales, dónde están los no metales, dónde están los gases nobles, etcétera. Entonces, los grupos, las familias, etcétera, ¿no? Entonces, esto... Mire cómo nos sirve lo que nosotros ya habíamos visto en las anteriores clases, ahora lo ponemos en práctica para poder formar este tipo de compuestos. Entonces les decía que los símbolos químicos generalmente los encontramos en la tabla periódica y es importante que nosotros sepamos identificarlos. Es necesario también tener un conocimiento sobre la valencia. ¿Y qué es la valencia? Pues la valencia es la capacidad que tiene un elemento para combinarse, ¿no es cierto? Por penúltimo tenemos la electrovalencia. ¿Qué es la electrovalencia? Es el número de electrones de un átomo que puede ceder o ganar en una unión iónica. Y por último, también es un dato muy importante que nosotros tenemos que tener conocimiento, es sobre la covalencia. ¿Qué es la covalencia? Pues es el número de electrones que un átomo comparte en una unión covalente. Esto de unión iónica, unión covalente, recuerde que estamos hablando o es lo mismo al decir enlace iónico y enlace covalente, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Una vez que nosotros ya tenemos como que, digamos, estos tips o estas partes fundamentales para poder formar los óxidos básicos, vamos a continuar ahora sí con la formulación de este compuesto, de este tipo de compuestos, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden observar, tenemos un ejemplo. El potasio, como sabemos, es un elemento metálico, ¿no es cierto? Se lo representa con la letra K. Más el oxígeno, que lo tenemos en la tabla periódica y sabemos que se lo representa con la letra O. ¿Cuál es el número de valencia que tiene el potasio? El potasio tiene un número de valencia de +1 y el oxígeno un número de valencia de -2, ¿sí? Si nosotros observamos aquí, mire, tenemos aquí potasio +1
y oxígeno -2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Para poder formar nosotros, para poder obtener la fórmula, lo que primero debemos escribir es el número, es el elemento metálico, acompañado o seguido del elemento del oxígeno. Entonces, repito, para formar los óxidos básicos, lo que usted primero tiene que unir, o lo que primero tiene que escribir va a ser al elemento metálico, seguido por el oxígeno, ¿sí? Una vez que usted ya tenga establecida la fórmula, vamos a trabajar con los números de oxidación. Entonces, tengo aquí el potasio, habíamos dicho que tiene +1 y el oxígeno tiene -2. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros combinamos, mezclamos, ¿no? El +1 va a pasar al oxígeno y el -2 va a pasar al potasio. Esta es la combinación que se da de estos subíndices que son los números de oxidación, ¿no es cierto? Entonces, repito, el número de oxidación que le pertenecía al potasio, que es +1, pasa al oxígeno. Y el número de oxidación que le pertenecía al oxígeno pasa al potasio. De tal forma que, mire, aquí nosotros tenemos K2O. En este caso, el 2 es un subíndice, es un número chiquito. Por el momento que se hizo la infografía, pues me ha salido el número grande, ¿no? Pero recordemos que el número 2 es un subíndice y es un número pequeñito que está a un lado del elemento químico, ¿no? Entonces tenemos K2O. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de ejemplo, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿no? La combinación del oxígeno más el cromo. En este caso, el cromo es un elemento metálico. ¿Qué es lo que lo hace diferente al potasio? Lo hace diferente al potasio porque este es un elemento metálico, como habíamos dicho, ¿no? Pero este tiene 3 números de oxidación, a diferencia del potasio, que el potasio, recordemos que tenía solo un número de oxidación, que era +1. En cambio, el cromo, en este ejemplo, tiene 3 números de oxidación, que es +2, +3 y +6. Es decir, que en este caso el cromo va a formar 3 tipos de compuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el proceso? Lo mismo. El número de oxidación del cromo pasa al oxígeno y el número de oxidación del oxígeno pasa al cromo. En este caso, como los dos elementos químicos quedarían con +2 y -2, lo que se hace es simplificar, ¿no? Simplificar o dividir, quedándonos el cromo en 1 y el oxígeno en 1. No es necesario ubicar los números el 1, porque ya se sobreentiende que aquí tenemos un átomo de cromo y un átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente ejemplo? Mire, en el número de oxidación del cromo con +3, hacemos lo mismo, ¿no? Intercambiamos este número de oxidación de +3, pasamos al oxígeno y este número de oxidación de -2 pasamos al cromo, teniendo aquí otro tipo de compuesto, ¿no? Teniendo aquí, en este caso, nosotros no podemos hacer una simplificación. ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 no son números pares, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se queda tal cual. El 2, que era del oxígeno, pasa al cromo, y el 3, que era del cromo, pasa al oxígeno. Entonces, obteniendo el segundo compuesto. Y ya por último, tenemos el cromo con un número de oxidación de +6. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento, por favor, sin olvidarnos. El número de oxidación del cromo, que es +6, pasa al oxígeno. Y el número de oxidación de -2, que es del oxígeno, pasa al cromo, ¿sí? Quedándonos un 62. Como tenemos un cromo 6, oxígeno 2, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos. ¿Por qué simplificamos? Porque sí podemos dividir el 6 para 2, ¿no es cierto? Quedándonos 3, y el 2 dividido para 2 nos queda 1, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula nos quedaría cromo, un átomo, y oxígeno 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera, usted puede darse cuenta que estamos obteniendo un óxido básico, trabajando en este caso con el cromo, que el cromo en este caso tendría, o tiene, mejor dicho, 3 números de oxidación, ¿sí? Para los nombres, pues usted puede observar aquí, tenemos el óxido hipocromoso, el óxido cromoso y el óxido crómico, ¿no? En este caso, cuando hablamos de 3 valencias.
Más adelante vamos a hablar sobre los tipos de nomenclatura, pero aquí lo importante, antes de pasar a la nomenclatura, es necesario, por favor, que tengamos claro cómo formamos el compuesto, cómo obtenemos este compuesto. Ya sabemos que lo obtenemos mezclando un oxígeno más un metal. Ahora lo importante es que nosotros tengamos también claro cómo es la combinación de los números de oxidación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que el número de oxidación del metal pasa al oxígeno y el número de oxidación del oxígeno pasa al metal, y estos, si es que a su vez se pueden simplificar, nos van a dar el resultado de la fórmula, ¿sí? No nos olvidemos, por favor. A continuación vamos a hablar nosotros de la nomenclatura. Les había dicho que existe 3 tipos, o mejor dicho, ustedes me decían en la lluvia de ideas que había 3 tipos de nomenclatura y están en lo correcto, ¿no? Tenemos la nomenclatura tradicional, tenemos la nomenclatura sistemática y tenemos la nomenclatura stock. En la tradicional, pues generalmente vamos a utilizar el término óxido y el nombre del metal terminado en los sufijos oso o ico, dependiendo el número de valencia, ¿no? En este caso, oso va a ser para el de menor valencia e ico para el de mayor valencia. Recordemos que en este caso, nosotros también, si hablamos de un elemento que tiene más de 2 valencias y tiene 3 o 4, como el ejemplo que pudimos ver, recordemos también que tenemos los prefijos y sufijos de per y de hipo, ¿no es cierto? Entonces, estos nos van a servir cuando nosotros hablemos o tengamos de un elemento metálico que tenga 4 números de oxidación. Esto ya lo habíamos visto con los anteriores compuestos, ¿no es cierto? Entonces, ahorita esto es lo mismo, ¿no? Como que el procedimiento o la forma de nombrar es la misma, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta o diferenciar en qué caso, en este caso, cuando hablamos de óxidos básicos y cuando hablamos de óxidos ácidos, que es lo que habíamos visto la anterior semana. En la nomenclatura sistemática, nosotros tomamos el nombre genérico óxido, precedido por prefijos griegos numéricos. Es decir, que si delante de cada átomo tenemos números, nosotros vamos a utilizar esos prefijos. Mono cuando es 1, di cuando es 2, tri cuando es 3, tetra cuando es 4, penta cuando es 5, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos nos van a indicar el número de oxígenos presentes en la molécula y el número de metales que están presentes en la molécula, ¿sí? Para así nosotros poder formar el nombre. Al final les indico el nombre, ¿no? Ahorita solo les estoy dando las indicaciones de cada una de las nomenclaturas. En la nomenclatura stock, nosotros podemos decir, en cambio, que para este tipo de nomenclatura, igual que en la anterior, utilizamos la palabra óxido y el nombre del metal seguido inmediatamente de la valencia. Recuerde que la valencia tiene que ir entre paréntesis y en números romanos. Y si el número de oxidación del metal es único, se omite esta parte, ¿no? Entonces solo iría óxido de y el nombre del metal, nada más. Cuando utilizamos el número de valencia entre paréntesis y en números romanos, cuando el elemento químico tenga más de 2 números de oxidación, ¿sí? Para ese caso nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura. Ahora sí, vamos a trabajar con los ejemplos. En la tradicional hablamos del óxido cuproso, ¿no es cierto? Mire, recuerde que tiene aquí la terminación oso y en este caso el cobre tiene la terminación oso se utiliza a la menor valencia con la que está trabajando en este ejemplo. En la sistemática tenemos el monóxido de dicobre. Monóxido, porque me está diciendo que hay un átomo de oxígeno, de dicobre, me está diciendo que hay 2 di. Mire, 2 significa 2 átomos de cobre, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura, la sistemática, es mucho más fácil, mucho más simple, porque simplemente nosotros tenemos que ver el subíndice que esté al lado de cada elemento químico y ese nos va a servir para poder nombrar nosotros el compuesto. En este caso, repito, monóxido, nos hablamos o nos referimos cuando es un átomo de oxígeno. Dicobre cuando tiene 2 átomos de cobre. Y por último, les decía la nomenclatura stock, que hacemos el mismo procedimiento, que es la palabra óxido más el nombre del metal,
Y entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación, siempre y cuando el elemento tenga más de un número de oxidación. En este caso, nosotros sabemos que el cobre no tiene solo uno, entonces por eso es necesario que nosotros ubiquemos el número de oxidación para este ejemplo. Sí, hasta aquí lo que es el concepto, la formulación y la nomenclatura de óxidos básicos. Es importante, por favor, que usted revise la información que tiene en su libro. Ahí tiene usted todavía aún muchos más ejemplos con las nomenclaturas, al igual que tiene ejercicios, los cuales le van a servir para poder reforzar lo que hemos visto hoy aquí en clase. ¿Sí? Por último, vamos a ver este videíto. Voy a compartir con ustedes este video. Quiero que por favor Los lo óxidos escuchen. básicos son el resultado de combinar el oxígeno con elementos metálicos. Muchos de ellos se usan en la industria, la agricultura y el hogar. ¿Sí? Escuchemos por favor. Los minerales son la principal fuente de óxidos, aunque posiblemente encuentres algunos de ellos en tu propia casa. ¿Qué tal les pareció el video? Bastante interesante, ¿no? Mira, imagínense, ¿quién iba a creer, no? Que nosotros los óxidos básicos los encontramos. Los óxidos de metales como el cadmio, cromo, hierro y cobalto se usan como pigmentos en esmaltes y pinturas. La agricultura utiliza, entre otros, los óxidos de magnesio, calcio y zinc para nutrir el suelo. Ejemplos de Otros óxidos pueden ser venenosos, como los de arsénico, mercurio y plomo. Muchos metales como el aluminio, el hierro y el estaño se obtienen a partir de sus óxidos presentes en rocas y minerales. El óxido de silicio es la materia prima para la elaboración de espejos, vidrio y cerámica en general. Y para la producción de pinturas, ¿no? Pinturas o con las que pintamos nuestras casas, ¿no es cierto? Listo. Por último, chicos, una vez que nosotros hemos revisado toda la información y más la lectura que ustedes tienen que dar de sus libros y el resumen que tienen y los ejercicios que tienen que realizar, vamos a hacer nosotros una evaluación, ¿sí? Es una evaluación corta. Esta evaluación está ya colgada en la plataforma del Edmodo, así que por favor les voy a pedir que que el momento que terminemos la clase, esta va a ser una actividad sincrónica, el momento que terminemos la clase, ustedes saben que tienen un tiempo predestinado para resolverla. Son 5 preguntas cortas de selección múltiple. Mire que usted tiene que elegir cuál de las dos, si es verdadero o falso, etcétera. Estas nos servirán como una base para poder saber si usted adquirió algún conocimiento con referencia al tema del día de hoy, ¿sí? Y finalmente vamos a enumerar los recursos didácticos que hemos utilizado para esta clase. Para esta clase nosotros hemos utilizado el computador, las planificaciones, el libro de primero BGU de química, el internet. Hemos utilizado la plataforma Zoom, que es por donde estamos presentando la clase, la plataforma de Canva, que es el material de presentación de las diapositivas, la plataforma de YouTube, que es de donde se obtiene el video que se les presentó sobre los usos de los óxidos básicos, la pizarra virtual llamada Padlet, que es donde ustedes fueron escribiendo y participando de forma directa y virtual, ¿no es cierto? Y por último, la plataforma del Edmodo, que es donde les está colgada la evaluación, como se les dijo, y que tiene un cierto tiempo de abierta la asignación, ¿no es cierto? Usted sabe que tiene que, una vez terminada la clase en la tarde, usted tiene el tiempo suficiente para resolver. Son cuatro preguntas, sí, me parece que son solo 4 preguntas, que ustedes las van a contestar. Y pues una vez realizada la evaluación, pues la nota le va a salir inmediatamente, ¿no? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero no haberles cansado, espero que haya sido bastante buena la clase, haya sido bastante productiva y clara. Con respecto a hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Listo.
Exacto. Es como les decía, ¿no? Ustedes ya conocen esto de lo que habíamos hablado sobre los óxidos, ¿no es cierto? Hace 2 semanas hablamos de forma como que superficial, hablamos sobre las nomenclaturas de forma general y en esta ocasión ya lo estamos poniendo en práctica, ¿no es cierto? Ya estamos trabajando con este tipo de compuestos directamente, ¿no? Entonces como que se nos hace un poquito más fácil poder comprender y entender cómo se forman este tipo de compuestos, ¿no? Recordemos que esto va a ser la base para formar nuevos compuestos, ¿no? Porque este tipo de compuestos después nos vamos a mezclar con otro tipo de compuestos para obtener, compuestos ternarios o compuestos cuaternarios. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos desde lo básico, no lo principal. Compuestos binarios, luego vendrán los ternarios y luego los cuaternarios, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos va a servir al final. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Sin más que decirles, no quiero cansarles, espero que tengan una bonita jornada de trabajo y pues cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, ¿no? Pueden contactarse conmigo por medio del WhatsApp o por medio del Edmodo. Muchísimas gracias, un buen día, chao, chao para todos.